Hola, buenas tardes chicos. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Selamat sore. Selamat datang di channel saya, Riasa Pangestu. Hari ini kita kedatangan dua tamu dari Spanyol. Saya mau perkenalkan dulu. Presentar. Soy Irene. Yo soy Laia. ¿Y qué tal estáis? Muy Pues bien. muy bien, Y- encantadas de estar aquí. ¿Y ya cuántos días lleváis en Bali? Este es el cuarto. Sí, 4 días ya. Sí. Oke chicos, tamu kita hari ini yang satu bernama Irene, yang satunya lagi itu Laia Soto. Jadi kalau kita lihat dia punya nama keluarga, apellido, kalau dibilang dalam bahasa Spanyol itu dia sangat terkenal di Indonesia. Karena di mana-mana dia lihat soto, soto ayam, soto sapi. Karena soto itu menu yang sangat favorit di sini dan dia sangat terkejut. Oh, kenapa di sini semua orang nulis soto-soto di depan warungnya? Ternyata dia punya nama keluarga itu Soto. Dan mereka sudah 4 hari di sini dan kita hari ini akan membahas mengenai tourism spiritual. Jadi saya ingin menanyakan kesan spiritual mereka selama ada di Bali. Apakah yang dirasakan oleh mereka? Apakah mereka merasakan energi yang baik atau tidak? Nanti juga kita ngomong masalah sudut pandang tentang kebahagiaan menurut mereka yang melakoni spiritual. Mungkin sudut pandang bagi orang yang normal itu sangat berbeda. Jadi saya akan mulai dulu mengenai energi yang didapatkan selama liburan di Bali. Pues Irene y Laia, me gustaría preguntaros sobre qué energía espiritual os transmite aquí en Bali. Realmente, bueno, si vosotras sentís una buena energía durante 4 días de la estancia de aquí o no. Yo creo que bueno, primero voy a preguntar a Irene. Pues Irene, ¿qué opinas sobre la espiritualidad y la energía en la isla de Bali? Pues de momento parece como que la gente está mucho más tranquila. Eso es lo principal, que no sé, es como que todos los que hemos conocido, aunque no hayamos hablado mucho, te transmiten una energía como de paz y bastante en general como muy contentos y abiertos, que contrastado con, o sea, yo vivo en Londres ahora y no sé, parece que la gente es mucho más abierta, como que quieren hablarte, les gusta mucho, pues, no sé, enseñarte lo que les importa aquí y eso está muy bien. Y para ti, ¿dónde está la felicidad? ¿Por qué te pregunto? Y tú puedes opinar desde tu punto de vista, porque al final, cuando hablamos de la felicidad, bueno, cada uno opina de distinta manera, porque realmente, bueno, todo depende de la perspectiva de cada uno. Cuéntame un poco, ¿cuál es la diferencia de la felicidad desde el punto de vista occidental con punto de vista oriental, sobre todo de la gente balinesa? Vale. Creo que la felicidad, sobre todo en España, es mucho más individualista. Es como tú tienes que estar muy contento y satisfecho con lo que haces tú y es todo mucho más según lo que has conseguido, el éxito que tienes o el estatus social que tienes también influye muchísimo. Y aquí parece que es todo más como mucho más comunitario, como que la gente le importa mucho más lo que puede dar a los demás, no solo a su familia, pero también a sus vecinos. Y creo que eso influye mucho en la felicidad, si puedes compartir más y verlo todo más desde el punto de vista
no solo tuyo propio, sino de todos los que te rodean. Vale, muchas gracias por tu explicación y ahora tengo que traducir en nuestro idioma, bahasa Indonesia. Oke chicos, Irene itu orang Spanyol yang sudah lebih dari 10 tahun tinggal di Londres. Kalau orang Spanyol bilang Londres, kalau kita bilang London. Jadi sudah lama di sana, dia merasa di sana itu orangnya agak sedikit dingin dan kurang terbuka. Dan di Bali dia mendapatkan sebuah ketenangan. Dia nervousnya juga sedikit menurun. Habis itu dia merasa itu di Bali itu orangnya selain lebih terbuka, itu bukan cuma memikirkan individualistik, tapi di sini orang-orang itu lebih memikirkan orang sekitar. Jadi kalau kita ngomong secara jelas, itu di sini orangnya lebih punya kontak sosialnya, sedang di sana orangnya semua tertutup dan lebih mementingkan diri sendiri. Jadi dia merasa dengan datang ke Bali itu dia merasakan ada sebuah energi ketenangan yang dia dapat. Walaupun itu belum maksimal, tapi dia selama 4 hari sudah menikmati ketenangan seperti itu. Jadi saya rasa ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang sangat menarik dari Irene, dari yang merasa tertekan selama ini dengan lifestyle yang sangat berbeda di London, sedang di Spanyol agak lebih terbuka. Jadi setelah datang ke Bali dia merasa sudah bisa refresh dia punya kehidupan. Tapi sekarang saya mau tanyakan, itu yang ketemannya Laia, itu dia orangnya lebih sangat spiritual karena sehari-hari meditasi, yoga. Jadi kita akan ngobrol sejauh mana sih spiritualitas di Bali, dan kenapa dia bisa meninggalkan pekerjaannya, kenapa dia harus liburan, kenapa dia harus itu rilis semua stresnya. Jadi saya akan tanyakan ke Laia mengenai perjalanan dari dia resign dari pekerjaannya, akhirnya sampai di Bali dan ketemu dengan saya, dan kita melakukan itu perjalanan spiritual. Laia, de lo que me has contado, bueno, has renunciado de tu trabajo. Realmente, ¿qué buscas en tu viaje? Yo creo que lo que buscaba era calma, y era como que de alguna forma intentaba como obligarme a parar, y creo que Bali acompaña mucho a eso. O sea, como hablaba Irene, creo que culturalmente se respira muy distinto, como con respeto, con mucha humanidad, con mucha amabilidad, con calma también. Es distinto cómo se vive. Entonces, venir a Bali es como obligarte a parar y decir, wow, su cultura, su comida, los paisajes, la naturaleza, los templos. Es imposible tener una vida frenética aquí. Te obliga todo eso a parar y decir, ok, como hemos hecho estos días, como vamos a parar a meditar y a darnos cuenta de la suerte que tenemos cuando paramos y hacemos que en ese momento solo existe el aquí y el ahora. Y al sentirnos llenos, no solo por tener cosas materiales o más o menos dinero, sino sentirnos llenos por estar aquí y estar con la presencia suficiente como para darnos cuenta que la vida es esto. O sea, que la vida es estar delante de este árbol y saborear el momento, y eso tendría que bastar para todo el mundo, creo. Oke chicos, penjelasan yang sangat panjang lebar dari Laia. Dia menjelaskan bahwa dia meninggalkan pekerjaannya itu karena mencari ketenangan. Kebetulan selama ini dia kerja cukup jauh dari rumahnya, itu tiap hari harus menempuh perjalanan. ¿Cuántas horas tienes que ir en coche hasta tu trabajo? Yo tenía 2 horas. 2 horas. Sí. ¿Solo de ida o de ida y vuelta? Ida y vuelta.
Jadi dia tiap hari itu harus melakukan perjalanan 2 jam untuk pergi, 2 jam untuk pulang selama bekerja di kota. Jadi dia merasa seakan ada tekanan yang sangat luar biasa, sehingga dia akhirnya memutuskan, oke, saya tidak mau hidup saya berakhir dengan depresi dalam pekerjaan. Jadi dia berusaha untuk mengundurkan diri, walaupun hari ini tidak punya pekerjaan. Dia datang, dia mencari ketenangan, dia mencari sebuah destinasi yang bisa dia mentransfer energi seperti itu. Kebetulan hari-hari ini dia praktek yoga, meditasi, jadi dia dapat sesuai dengan keinginannya selama di Bali. Dan kita akan ngomong sedikit mengenai apa sih sebenarnya itu arti bahagia bagi orang yang tidak melakoni sebuah spiritualitas. Dan bahagia menurut orang yang itu melakoni spiritualitas, kalau Laya biasa bilang mindfulness. Apa sih yang membuat seseorang bisa bahagia? Oke, kita lanjutkan. Saya tanya dulu yang lebih ahli, yang biasa melakukan hal ini, itu Laya. Laya, mana? La felicidad es muy subjetiva, porque al final cada uno describe de distinta manera, porque hay uno que mira la felicidad a través de tener los materiales, y los otros siente más feliz por tener lo mínimo posible. De hecho, que ahora yo quiero preguntar desde un punto espiritual, realmente, ¿cómo la gente puede sentir feliz? ¿Qué tiene que hacer para tener esa felicidad? Wow. Qué súper pregunta. O sea, la verdad es que no tengo la respuesta para todo el mundo, pero sí, por ejemplo, creo que para mí la felicidad significa estar conectada conmigo, con la naturaleza, con el momento y estar serena. Para mí la felicidad es esto. Entonces, ¿cómo hacer eso? Yo creo que a través de la presencia, de estar agradecida, de al final como que estamos locos como para buscar un propósito o una meta constantemente y no nos damos cuenta que esto al final no sirve para nada, que llegas a la mente y dices, ¿eso para qué? Y que lo bonito son las 1000 cosas que te pasan por el camino, y no es focalizarnos y ir así hacia ahí, sino como vamos a disfrutar el aquí y ahora, como en cada segundo, como para así estar conectados, estar agradecidos y aprender un montón de cada paso. Para mí la felicidad es eso, y para mí es esta la manera de conseguirla. Lejos de ya lo material o el ego, es para mí la presencia con uno mismo, con sus compañeros, con la naturaleza y con todo esto. Sí, no sé. Oke, Laya menceritakan itu kebahagiaan itu tidak perlu dicari di luar. Kalau menurut dia, kalau mau bahagia itu harus dari dalam diri sendiri. Gimana berinteraksi dengan diri sendiri, menghargai setiap langkah dari hidup kita, habis itu berterima kasih terhadap alam, terhadap segala sesuatu yang kita miliki sekarang ini. Dan kalau kita mencari kebahagiaan yang bersifat itu meta, itu kebahagiaan yang obsesional, itu misalnya kita bilang, kalau saya punya mobil, kalau saya punya rumah, saya pasti akan bahagia. Tapi kalau sudah mencapai target tersebut, maka akan timbul itu lagi keinginannya lain, sehingga bahagia itu tidak akan pernah tercapai. Misalnya saya bahagia kalau punya mobil, udah beli mobil bilang, oh saya bahagia kalau punya 2 mobil.
punya dua, keinginan lagi untuk punya, itu akhirnya kita tidak akan pernah bahagia. Jadi yang dijelaskan oleh Laya, kalau orang ingin bahagia itu dia harus dia mencari dari dalam dirinya sendiri, bukan sesuatu yang material yang kita harus targetkan, tapi dari diri sendiri, menikmati setiap momen kita hidup, kita bernapas, kita menghargai alam yang memberi kita makan. Itu semua yang membuat orang bisa bahagia. Jadi bahagia itu, kalau kita ngomong, kalau bahagia itu sederhana, dan di Bali dan di Indonesia itu kita lebih mudah mencari bahagia, tapi kalau di Eropa itu agak sulit, karena itu faktornya juga lingkungan yang berpengaruh. Jadi kebanyakan tamu itu, kenapa mereka suka traveling? Karena mereka ingin melihat sebenarnya culture orang kayak gimana sih di setiap negara orang bisa bahagia walaupun tidak punya apa-apa. Dan sekarang saya menanyakan ke Irene mungkin bukan expertnya, tapi sudah mulai masuk ke arah itu. Kebetulan kemarin mereka berdua ikut yoga itu dengan bowlnya, Tibetan bowl atau cuenco tibetano kalau orang Spanyol bilang, ding yang digunakan untuk memfokuskan pikiran. Jadi Irene, ¿estás feliz o no? Bueno, ¿qué? Saya tanyakan ke Irene apakah dia bahagia atau tidak, tapi kebetulan dia menjawab dengan keraguan-keraguan. Jadi saya nggak tahu dia punya perspektif bahagia itu kayak gimana. ¿Cuál es tu perspectiva de estar feliz? Cuéntame. Vale, te cuento. Sí. Pues para mí, personalmente, me gustaría sentirme útil también. O sea, creo que para mí es importante pues tener unos valores y saber como que estoy o ayudando, contribuyendo a algo más allá de mí misma. Entonces siempre es algo que he buscado pues a través del trabajo o a través de voluntariado o cosas. Lo que pasa es que hace tiempo que como, no sé, creo que es muy difícil hacerlo a través del trabajo, porque al final siempre acabas un poco desconectado de lo que estás haciendo, porque al final acaba siendo una manera de hacer dinero. Entonces es muy difícil como vivir acorde a tus valores todo el tiempo, y es algo que necesitas tener como el tiempo y el espacio para tú poder cuestionarte qué es lo que realmente quieres y cambiar la vida y sentir que tienes como la autonomía y el control para hacer los cambios que tú necesites para sentirte mejor. Entonces ahora para mí creo que, por ejemplo, Londres no me sienta bien, o no cuadro con Londres, por eso pues no estoy tan feliz, porque no me siento súper conectada al lugar. Entonces creo que volveré a España y espero poder tener ahí las condiciones como un poco más amables para sentirme mejor. Oke, Irene seperti yang saya bilang itu dia masih berada bimbang di tengah-tengah. Jadi kita bilang kalau bahagia itu menurut dia masih dia nifah masih setengah bahagia. Kebetulan dia sih menurut dia perspektif bahagianya itu kalau dia bisa berguna, bisa bernilai, bisa berkontribusi terhadap komunitas apapun itu, dan terutama kalau di pekerjaan itu agak sulit. Karena mau tidak mau itu pekerjaan nanti ujung-ujungnya kita akan jadi mesin pencetak uang. Karena orientasinya kapitalisme. Jadi yang dia inginkan itu gimana dia bisa mendapatkan sebuah pekerjaan di mana dia bukan cuma menghasilkan uang, tapi dia juga bisa berkontribusi dalam membantu orang. Jadi kayaknya dia bagus kerja di yayasan. Que te viene bien trabajar en la fundación.
si me viene bien, Sí, en ¿no? plan a mí, sí, a nivel de valores. sí, a nivel de valores, sí, en orfanato. Sí, lo que pasa es que el trabajo que tengo es de oficina, entonces está como muy separado de lo que realmente hacemos, que es ayudar a las personas. Porque como yo estoy en la oficina, como organizándolo todo, Sí, yo no veo el resultado final de cómo ayudo a las personas. Entonces es muy difícil como tenerlo mentalmente presente, porque al final no ves de primera mano cómo estás impactando a la gente. Entonces sí que me gusta como en teoría, pero a la práctica me gustaría tener algo más de contacto con las personas sí. a las que Que estoy ayudando. en lugar de trabajar en la oficina, te gustaría más, bueno, de trabajar en el campo con la gente como un voluntario, ¿verdad? Exacto, creo que es mucho más fácil hacerlo de manera voluntaria porque entonces tú escoges qué es la causa que quieres ayudar, tienes más libertad como para hacerlo según tus valores propios y no estás tan dictado por ganar dinero. Oke, jadi kalau dia bilang kalau di Londres atau London, saya selalu bilang Londres karena dalam bahasa Spanyol itu London dibilang Londres. Jadi kalau di London dia mungkin merasa kurang begitu bahagia karena faktor lingkungannya tidak mendukung, karena orangnya lebih tertutup. Kita perlu banyak waktu untuk punya kedekatan dengan mereka lain kayak di Spanyol. Di Spanyol orang lebih terbuka, sangat familiar, sangat hospitality. Jadi di Spanyol itu kita merasa kayak di Indonesia, terutama di desa-desanya. Jadi ketemu tetangga disapa. Tapi kalau di kota udah agak sedikit individual kayak di Barcelona, Madrid, di kota-kota besar semua sih sama kayak di Jakarta. Jadi dia mau balik ke Spanyol, dia ingin kembali ke lingkungan yang mendukung dia. Dan seandainya kalau dia bisa bekerja di sebuah yayasan, dia kepingin dia bukan di office-nya, karena dia tidak ada kontak dengan orang dan tidak melihat hasil signifikan dari bantuan yang dikasih. Dia mau langsung jadi volunteer di sebuah yayasan, jadi dia bisa melihat, oh ternyata bantuan itu bisa bermanfaat bagi orang. Jadi kalau saya mau bilang, Irene dan Laya, mereka punya cara berpikir itu yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang Spanyol. Dalam hal ini mereka ingin mengabdikan diri juga ke masyarakat, untuk lingkungan, dan so far mereka udah menjalani semua dengan baik. Mudah-mudahan semua keinginan mereka bisa terwujud waktu balik ke Spanyol. Saya di sini mendoakan selalu semoga ini liburan yang bisa membawa sebuah kesan berbeda, itu terima kesan yang membuat orang untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, tidak terlalu ego. Jadi tujuannya saya membuat video kali ini, saya ingin mengedukasi orang-orang gimana orang-orang itu bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Bukan kita cuma cari uang. Jadi kita bisa bermanfaat bagi orang, tapi di sisi lain bukannya kita kekurangan. Itu yang terpenting. Oke, mudah-mudahan interview kali ini berguna dan kita bisa ketemu ke depan. Mungkin dalam beberapa hari kita akan interview tamu yang lain dan kita akan bahas topik yang lain. Jadi kita harus berpisah hari ini, que nosotros tenemos que despedir. Ahora, pues nada, despide Laia, Irene. Adiós, que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Muchas gracias por ver mi canal. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, and subscribe. Riasa Pangestu. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di komen di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa. Adiós.